Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar en esta mañana disfrutando del tiempo de la comunión y teniendo en cuenta que queremos ser neotestamentarios. Queremos centrarnos en que la relación con Dios sea de acuerdo a los parámetros que Dios ha colocado en la Escritura. ¿Puedes prender nuevamente y colocar la canción? Por favor, Pedrito. Esta semana, terminando el año más bien, hablamos con una familia que estuvo en casa y nos contaban un poquito su trasfondo eclesiástico, ¿no? La iglesia donde nacieron y demás. Y me decían, nosotros somos una iglesia neotestamentaria. Pero curioso, hermanos, porque tuve que con mucho tacto refutar algunas cosas que no estaban haciendo, aunque eran neotestamentarias o que estaban haciendo mal. Por ejemplo, su líder, su pastor es el apóstol X. Y hablamos en lenguas y tenemos esto y tenemos lo otro, ¿no? Tienen el título en neotestamentario, pero hay cosas que se tiene que tener discernimiento, ¿no? Y muy interesante. Entonces nosotros queremos ser neotestamentarios, repetirlo en la iglesia primitiva, en la comunión, la adoración, la exaltación, el ósculo santo, el extrañar a los hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo cuando no están con nosotros. Vamos a continuar, hermanos, el tema de la enseñanza y les invito para ello a que abran el Salmos 96. Vamos a tomar quizás unos 8 salmos más para después iniciar con un periodo de enseñanza distinto a los salmos. Este fue el reto que nos pusimos finalizando el año pasado, ¿verdad? Salmo 96. No hay un orden cronológico de los salmos, ¿no? Está más bien por temas y por subtemas. No es que nos estemos saltando, sino que no hay un orden, ¿no? Más bien se desarrollan por temas y los primeros capítulos que estuvimos viendo fueron con relación al Mesías, salmos mesiánicos que describen la venida del Mesías, ¿no es cierto?, en sus diferentes facetas. Y hoy, hermanos, pues vamos a hablar acerca del Salmo 96, ¿no es cierto? 96. Antes de continuar y quisiera orar, quisiera darle gracias al Señor por su control, por su soberanía, por su gracia, por su misericordia, ¿no? Que son nuevas cada mañana. Y bueno, como decía Fran, pues hemos compartido acerca de la cirugía, como que no es tan fácil, ¿no? Yo realmente quisiera que el Señor haga un milagro, ¿no? Y le dije que si Él me amaba mucho, porque no hacía un milagro. Pero su amor es manifestado de diferentes formas. Un momento no tenía nada y las columnas, y dije, uy, yo creo que Dios me sanó, ¿no? Pero 2 días después me di cuenta que no. Entonces, pero quiero darle gracias al Señor porque usó a una persona, a un hermano muy amado, muy querido, de esas pláticas que uno tiene y comenta. Y pues él dijo, yo tengo un amigo que nos podría echar la mano. Yo no soy muy partidario de eso, la verdad me cuesta, no lo hago. Pero bueno, el hermano dijo, pues intentémoslo, si es de Dios, pues bien, si no es de Dios, pues Él cerrará las puertas. Entonces yo le agradezco por la vida de Gustavo. Hermano, muchas gracias por tu corazón sensible para buscar este tipo de contactos y puedan ayudar de una manera a terminar el proceso. Ustedes, hermanos, ¿entendieron lo que cantaron? ¿Entendimos lo que cantamos? ¿Lograron percibir lo que estábamos cantando? Pregunta. ¿Lo percibieron? ¿Lograron entenderlo un poquito? Lo que el último canto. ¿Qué produjo en tu ser a medida que ibas cantando? ¿Hubo algún sentimiento o algo? ¿Tus entrañas fueron removidas? ¿Tus pensamientos fueron estimulados? ¿Algo? Sí, a ver, cuéntenos. ¿Cuál fue su experiencia cuando estamos cantando ahorita? ¿O le dio ganas de llorar? Ok, muy bien. Lo que les. Muy bien. Le dio ganas de llorar. Seguramente contuvo sus lágrimas. Yo no las pude contener. No pude seguir cantando. Yo no me puse de acuerdo con Cristian para entonar este canto, pero sí viene perfectamente el tema de la predicación.
me puse de acuerdo con Carlos para que leyera 1 Corintios capítulo 16, porque si leemos capítulo 16 del versículo 23 hasta el 33, describe de forma casi un paralelismo casi perfecto con el Salmo 96. O sea, si leemos el capítulo 16, el verso 23 hasta el 33, encontramos un paralelismo, incluso el uso de los mismos términos, ¿no? Y entonces el Salmo 96 tiene un contexto, y es en 1 Crónicas, capítulo, es el contexto del capítulo 96. Y el 96 hay una clara invitación, hermanos, a que desarrollemos realmente de forma espiritual y sobre la verdad desarrollemos una vida de adoración a Dios. Usted tiene que ser un verdadero adorador, ¿no? Yo estoy plenamente persuadido, convencido a través de la palabra que el propósito de Dios en la vida de la raza humana, salvos y no salvos, es el mismo. Es que todos vamos a adorar al Señor. En un momento todos nos inclinaremos y arrodillaremos, nos vamos a arrodillar, inclinar y vamos a adorar a Dios. Los salvos y los no salvos, ¿no? Los condenados van, eso lo dice la Escritura. ¿Por qué no, antes de leer el Salmo, por qué no voy a leer, hermanos, lo que cantamos? Y voy a leer lo que cantamos. Pedrito, ¿me ayudas pasando a medida que voy cantando? Mire lo que cantamos. Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hablamos de Dios como el creador. Él es nuestro creador, el fundador de la tierra que estamos habitando. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Dice la Biblia que en el principio no había nada. Y de la nada, solamente con el poder de su palabra. Dice que habló, mandó y fue hecho. El poder de su palabra. Dice que reina con autoridad. Por supuesto que Dios reina con autoridad, ¿no? Entendemos que en este tiempo el príncipe de este siglo, ¿no es cierto?, del sistema es Satanás. Pero sobre Satanás está gobernando Dios. Satanás no hace absolutamente nada sin que Dios se lo permita, lo autorice. ¿Estamos de acuerdo? Ni de los ángeles caídos, que nosotros llamamos demonios, ni las huestes celestiales. Todos están sometidos de forma perfecta, ¿cierto?, al control, al gobierno de Dios. Dice el Dios que aún, a los vientos le obedecen. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuándo le obedecieron los vientos? En el arca. Y los apóstoles se preguntaron entre ellos, ¿quién está entre nosotros? ¿Quién es este? Que los vientos, se calmó toda la tempestad, la embarcación, ¿no? Y Jesús siguió durmiendo. Los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente, ¿no es cierto?, para que los muertos se levanten. Él le dijo a Lázaro, ¿sabes qué le dijo a Lázaro? Ven fuera, punto, fin de la historia. ¿Se levantó Lázaro? Se levanta Lázaro. Dicen los teólogos que si Jesucristo no fuese dicho el nombre de Lázaro, es posible que una gran cantidad de muertos se fuesen levantados. Por eso el nombre propio. No, por eso en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera, levántate. ¿No? La Biblia dice, hermanos, que el día de su muerte los sepulcros se abrieron, dice Mateo, lo describe perfectamente, y que los enterrados allí se levantaron y se presentaron a la ciudad. Increíble. En el momento, dice, nadie es como él. Claro, aquí en el Salmo vamos a leer que dice, los ídolos, sus dioses, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué significa eso. No es que hayan otros dioses, ¿sabes, hermano? No hay otras deidades, aunque Dios afirma que las hay. Pero hay una explicación para esto. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, esto me encanta, que derrotó la muerte, ¿no? Y derrotó el pecado, glorioso Redentor, Rey,
Te adoramos, te adoramos. El Dios que descendió de su trono. ¿Creemos esto, hermanos? Sí. El Dios que descendió desde su trono. Y recuerden que la humanidad de Jesucristo está en función a nosotros. Él en Jesucristo vino a revelar al Padre. Pero escuchen, hermanos, por favor, detrás de la humanidad de Jesucristo hay algo mucho más que simplemente la parte corporal. En Él habita toda la deidad, Él es Dios, el Dios entre nosotros. Y dicen los apóstoles, y vimos su gloria como de unigénito del Padre. Pero esa gloria fue un pequeño resplandor de gloria, hermanos. Es mucho más que lo que registra la Escritura. Es mucho más que lo que pasó en el huerto, ahí en el monte de la transfiguración, cuando estaba Elías y Pedro y Moisés y Jacob y demás, ¿no? El Dios que descendió a su trono para llevar sobre sus hombros nuestras culpas y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre. Sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. No encontramos, ¿no es cierto?, otro que pueda ofrecer. Nadie es como Él o el gran yo soy. Vamos a orar. Querido Señor, estamos en esta hora y en una actitud muy humillados, Señor. Pero con mucho contentamiento, con mucho gozo, con mucho regocijo por la comunión que tenemos a través de Jesucristo con un Dios trino. Somos santos, somos justificados, hemos sido salvados y tenemos una diversidad de promesas, Señor, que tienen que ver con el aquí y el después, en la vida eterna. Pero, Señor, por alguna razón y con mucha frecuencia nosotros perdemos de vista el propósito de la salvación. Pensamos que el propósito es para que no vayamos al infierno y no suframos eternamente las llamas de la condenación. No ese es el propósito. La gente no se puede acercar a Dios y buscarle como Salvador por temor al infierno. Ese no es el propósito. El propósito es para que nos convirtamos en verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu, algo espiritual, algo que supera una parte humana, la parte corporal y todos los elementos de nuestra naturaleza espiritual. Y dice que es sobre verdad. Querido Señor, gracias por esta mañana. Exhorta nuestras vidas. Ayúdanos a retomar de forma correcta el camino de nuestra vida cristiana. Y permítenos tener con mucha claridad que Cristo gobierna, que Cristo reina, que Cristo es el Señor, Él es soberano en nuestras vidas. En ese Dios creemos. Si no creemos en ese Dios, entonces sería un ídolo, un Dios al cual nos hemos formado y le llamamos Dios. Y le decimos el Dios de la Biblia. Pero no es así, Padre. Oramos en tu nombre. Amén. Ustedes se acuerdan, hermanos, en Primera de Crónicas 16, lo que David hizo fue, dice que él escribió con algunos otros hombres ahí, da los nombres de las personas que estaban ahí, y seguramente pudo haber escrito esto, nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero podemos llegar a deducirlo por la igualdad que hay, ¿no? Que también escribió el Salmo 96. Lo que sí podemos mencionar es que el Salmo se escribió haciendo alusión a lo que sucedió. El arca del pacto, hermanos, por mucho tiempo estuvo fuera de Jerusalén, fuera de Judá, ¿no? En esas continuas guerras que Israel perdía, entonces eran llevados, ¿no es cierto?, especialmente por los filisteos, y en esta ocasión el arca del pacto estaba en manos de los filisteos. Y entonces David dice, vamos a recuperar el arca, y fue mediante un acuerdo que el arca fue regresada. Y el arca, hermano, recuerden bien, el arca representa ¿qué? ¿Qué simboliza el arca del pacto para Israel? ¿Cómo? La presencia de Dios mismo. Extremadamente algo muy significativo para el pueblo de Dios, que bajo esa relación con Dios era un pueblo religioso, un pueblo espiritual, un pueblo al cual Dios continuamente estaba buscando, cuidando, direccionando, proveyendo. Era un pueblo religioso, una relación con Dios.
En fracaso esa relación por el pecado sí, pero siempre había la búsqueda de Dios a ese pueblo amado. Entonces cuando llega el arca, hermanos, hay regocijo, hay gozo, porque la presencia de Dios está en medio de ellos y representa garantía para ellos, prosperidad, paz, victorias. Entonces David se enloquece, hermanos, de adoración. Levanta las manos, se arrodilla, se postra, incluso dice que danza, ¿no? Y empieza a escribir el Salmo 96 o Primera de Crónicas 16, versículo 23 al 33, ¿no? Y todo se centra en adoración. Ahora sí vamos a leer el Salmo. Entonces, hermano, vamos a leerlo y vamos ahí a estar viendo la continua invitación del salmista a que todos alaben y adoren a Dios como Él es grande y glorioso. Vamos a hallar, usted observe por favor cuidadosamente, vamos a hallar unas 16 o 17 maneras distintas de alabar al Señor, ¿no es cierto?, dadas de forma como mandamiento, de forma imperativa o exhortaciones. Antes de leer, quiero hacer una segunda pregunta. ¿Usted es un adorador? ¿Usted se cree un creyente que adora a Dios? Sí, ok. Por acá, ¿usted cree que usted es un adorador? Otros se nos adelantaron, están gozando la presencia de Dios. Y otros no están en la presencia de Dios, están en un lugar de condenación eternamente. Ok, por ese lado. Otros elementos de adorar a Dios. A ver, ¿cuáles serían? Dijimos la ofrenda. Adorar. Dios es un ser y está compuesto por una diversidad de atributos que solamente conocemos lo que la Biblia, la forma como la Biblia lo describe. Pero hay muchísimos otros atributos que ignoramos de Dios, hermanos, que no podemos conocer solamente cuando estemos allá en su presencia. Él es omnipresente, Él es espíritu, Él lo llena todo, lo sabe todo, está en todo lugar, en todo tiempo.
Y miren, hermanos, Dios es espíritu, ¿no? Entonces Dios hace esto, va así, miren, hermanos, Dios hace esto, va así y cruza por la mitad de él. Y discierne todos los pensamientos, las intenciones del corazón, los deseos, lo sabe todo. No solamente está en él, sino está al lado de él, pero lo discierne todo, solamente pasa así. Igual, quedó Dios, ¿no? Pasó Dios y ese espíritu. ¿Cómo fue, hermano, que en la resurrección de camino a Maús estaban ahí en la casa y oraron, y los dos discípulos conocieron a Jesucristo porque él oró y se dieron cuenta, abrieron los ojos, es el maestro. Voltearon, ya no estaba en Jerusalén golpeando la puerta para entrar al aposento alto. Exaltar. Dice, hermanos, aquí que presentémonos en sus atrios. Los atrios eran los patios en el templo donde se reunían para adorar, para exaltar, para cantar. Cantándole al Señor le adoramos. Nuestra vida de oración como iglesia está sujeta en ese término del canto a ¿cuántos cánticos por semana? ¿Cuántos? 3 o quizás 4. O si no hablaron muchos, 5 y punto. Fin de la historia. ¿No? Vamos a leer. Dice, cantad de forma imperativa, están estos verbos, que vaya por ahí prestando atención a esas más de 15 maneras distintas, en forma de mandamiento, incluso a manera de exhortación. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Ahí está, cantad, bendecid. Verbos, anunciad de día en día su salvación. Cuando usted le predica el evangelio a otra persona y lo lleva a los pies de Cristo, está adorando, está glorificando, está exaltando el nombre de Dios. Anunciad. Después dice, proclamad entre las naciones. La palabra naciones está en hebreo y significa gentiles. Proclamad entre los gentiles su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, dice, y digno. Él se merece, ¿no es cierto?, digno de suprema alabanza, temible sobre todo. Pareciera ser que el artículo no aparece allí, en los originales. No aparece los dioses, sino temible sobre todo sus dioses. ¿Qué significa eso? Los dioses que ellos crearon, las imágenes, las estatuas, ¿no?, a las cuales se inclinaban y colocaban ciertas características y tributos, ¿no es cierto? Pero dice, temible sobre todos sus dioses, su creación, y después más adelante va a decir que eso es vanidad. Dice versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Dice la Biblia. ¿Sabe qué es un ídolo? Dice la Biblia. ¿Que un ídolo qué es? Nada, eso dice la Biblia. Un ídolo es nada. Fue creado por ellos, con una piedra, con mármol, ¿no?, con algún otro metal, bronce, oro, madera, etcétera, y se inclinaron y le dieron ciertas facultades, cierta autoridad. Pero dice Dios, ellos lo crearon. Para ellos son sus dioses. Pero dice, un ídolo no es nada. Maradona no es nada, el Rey Pelé no es nada, Messi no es nada. Es un ídolo que ellos formaron en función de algo que les place y se deleitan, ¿no? Y le decían Maradona el ídolo. Y otro grupo de Argentina decían Maradona es un dios. Para ellos es un dios. Ellos lo formaron en su estado de decadencia, ¿no? Y lo adoraban como un dios. Pero dice finalmente es nada. Porque todo es todo. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él,
poder y gloria en su santuario. Dice versículo 7 y seguimos otra vez con los elementos. Tributad, extraed a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Ahí está, los lugares de adoración. Entonces, cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos como iglesia, cuando venimos al salón, déjame decirte que estamos adorando. Adorando. Adorad, versículo 9, a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice la Biblia, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y usted puede tener la confianza, yo que veremos al Señor, porque hemos sido llamados santos. Así presenta la Biblia a los redimidos, santos, separados para Dios. Por supuesto que hablamos de una santidad progresiva, ausencia de pecado a medida que vamos creciendo en la fe. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los hombres, escucha bien hermano, los hombres que Dios nunca declaró santos no van a ver al Señor. Hay un grupo de personas que no van a ver al Señor. Esa declaración es las ropas de justicia. Esa es la idea. Dios tomó sus ropas y nos vistió, ¿no?, con ropas de justicia. Dice ahí el versículo 10, decid entre las naciones Jehová reina. Estamos cantando eso, el que reina por siempre, Él reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Esto tiene que ver proféticamente, porque vivimos en medio de un caos violento, terrible. El caos, miseria, dolor, fraude, mentira, engaño, inmoralidad, perversidad. No, pero acá dice, Él va a afirmar el mundo. Él va a colocar en orden el mundo y todo el caos en el cual estamos metidos. Juzgará a los pueblos en justicia. Alegres en los cielos. Miren, hermanos, Dios no está hablando de personas aquí. Escuchen bien lo que vamos a leer. No son personas. No son sistemas, no son políticos. Miren lo que vamos a leer. ¿Quién se va a alegrar? Dice, alégresen los cielos. No solamente, hermano, nuestra parte atmosférica, que hablamos de nuestra Vía Láctea y el Sol y la Luna y los anillos, es todo mucho más, hermanos. No es los cielos, de los cielos, de los cielos. Regocíjese la tierra en la cual habitamos. Brame el mar. Ellos están alegrando. Ellos están gozando. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque. Esto es impresionante. Yo ni me imagino, hermano, la verdad. No me imagino esto, la verdad. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Has pasado por algún lugar hermosísimo en su naturaleza y no logra atrapar tu atención? Los colores, las flores, y quedas, con Pati fuimos a un lugar ahí en Colombia extremadamente verde y wow, o sea, un montón de plantas y de flores y, ¿no es cierto? Y wow, o sea, impresionante, hermanos. Y unas cascadas imponentes que te estimulan realmente a mirar al Creador. Detrás de esto no hay un bim bam ahí que explotó y todo quedó. Una partícula y un pequeño átomo y todo. No, hermanos. Nosotros creemos por fe en la creación. Por fe. Pero se necesita tener mucho más fe para creer un sistema llamado bim bam, una explosión. Se necesita mucho, una explosión. Y quedó todo en orden, el cuerpo en orden, el sistema en orden, la gravedad en orden, el oxígeno en orden, la traslación y rotación. Se necesita mucho más fe para creer en lo que yo estoy diciendo que para creer en lo que Dios estableció y dijo en su palabra. ¿Sí me explico?
Es más fácil decir, detrás está Dios. Y que evolucionó y que teníamos lo que tenemos. No, no, no. Mentira, de doctrina de demonios, dice allá Pablo Timoteo. Entonces me encanta, hermano, los árboles del bosque rebosarán de contento. Yo no sé cómo se van a mover. Yo creo que eso es literal. Está hablando de la creación inclinada a Dios, la creación inclinada, el mar inclinado, la tierra inclinada, los astros, las estrellas, los planetas inclinados, inclinados, el mar bramando, hermanos, que me imagino con una fuerza impresionante, con un sonido aterrador, ¿no? En actitud de adoración a Dios. Yo no sé si usted logra imaginarse esto. Delante, y aquí da las razones del por qué Él necesita, ¿no es cierto?, y debe ser adorado. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, pues juzgará al mundo con justicia, integridad, y a los pueblos con verdad, con verdad. Hermanos, me llamó mucho la atención y está muy sencillo, usted lo puede hacer. Yo lo hice, solamente leer. Y te vas a dar cuenta, no tienes que, no hay una carga teológica incomprendible aquí que tengas que, no. Usted lee el pasaje y usted con mucha claridad se va a dar cuenta que hay una subdivisión muy clara. La primera subdivisión, hay 5 subdivisiones. La primera, ¿no es cierto?, del versículo 1 y 2, en donde hay una invitación por parte del salmista a que toda la tierra, ¿no es cierto?, adore, cantad, anunciad, el versículo, ¿no? La tierra. Hay una versión, hermanos, que la tierra la traduce, cantad a Jehová los justos, ¿no? Una versión aramea que traduce toda como los justos. La invitación es a los justos de la tierra. La primera invitación. La segunda invitación a la adoración está desde el versículo 3 al versículo 6 y es una invitación a las naciones, dice el versículo 3, proclamad entre las naciones. Escucha bien, no es un mensaje que proclamen a Dios entre la nación de Israel, porque ellos lo proclamaban por esa relación que tenían con Dios. Aquí es entre las naciones gentiles. Entre las naciones gentiles que se proclame a Dios. Israel estaba ahí y habían muchas otras naciones. Y la invitación es a que las otras naciones se agreguen a ese cántico de adoración. La tercera subdivisión del versículo 7 al 9, dice el versículo 7, tributad a Jehová, familias, de los pueblos. Escuché esta semana de un hermano que decía, bueno, empezamos con un culto en casa, abriendo la Biblia, con mis hijas, con mi esposa, leyendo. ¿No? Nosotros lo hacemos, los vivimos hacer, pero intentamos hacerlo. Y yo estaba preparando este estudio. Yo pienso que en nuestro estudio, con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos, tendríamos que incluir un tiempo de alabanza, de adoración. Tendríamos que cantar, Pati, algunos tenemos nuestro himnario, tenemos que cantar, porque dice la Biblia acá, tributad a Jehová, familias, las familias con un altar de adoración en sus casas, donde haya continuidad, constancia, perseverancia, fidelidad. Tu vida y la mía serían completamente diferentes, con un altar de adoración, que arda el gozo, ¿no?, el regocijo de contar con la presencia de Dios ahí en tu hogar. Dice el texto, ¿verdad? Tributad a Jehová, familias de los pueblos. Tributar es traer, traigan. ¿Se acuerdan los tributos? ¿Cómo sacaban los reyes? Pues la idea es esa, vengan y traigan. Dad a Jehová la gloria y el poder.
Versículo 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traigamos ofrendas. ¿Es bíblico? No es que tengamos la habilidad de nosotros. ¿Cómo le hacemos para sacarle los pesitos a los hermanos? Porque con un peso no para ver cómo le hacemos. Visitamos a los hermanos, predicamos, amenazamos. ¿Qué hacemos? El texto sagrado es claro. ¿Qué parte no entendemos, hermano? Me disgusta en gran manera que la Iglesia Católica diga, vamos a recoger, esto me disgusta, hermano, de verdad, vamos a recoger limosnas para nuestro Dios. Yo le expliqué un día, ¿no? Así decían, ¿no se acuerdan? No la limosna. Si esa es la limosna y se la entrego, ¿qué se la entrego a un limosnero? Dios es tu limosnero, hermano. Wow, que me duele, hermano, de verdad. Vamos a darle nuestras limosnas al limosnero, porque después no tiene cómo vivir. No me indigna esto, hermano, cuando traigan sus ofrendas. Por eso ningún hombre se presentará delante del Señor. Y leímos Corintios, vengan, honren, de gracia recibimos, de gracia damos y honramos. Y si hagámoslo, que lo hagamos con un corazón lleno de regocijo. Porque por ahí voy ahí, ¿no es cierto? Ay. No es así, ¿ah? Es con regocijo, lo dice el texto sagrado. Si va a ser con tristeza, o con lamento, o con lloro interior, o como que no quieres dar segunda para marchar hacia el altar para ofrenda, mejor no pase. La Biblia dice que agradó al Señor con lo que echó, y lo que echó era lo que había en su vida, no tenía otra cosa. Y acá dice a las familias, es el contexto, las familias. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura y la santidad. Temed delante de él. Después, hermanos, pues ahí vamos a la tercera, a la cuarta, al cuarto grupo, que involucra a toda la naturaleza, ¿no? Yo soy de las personas que soy de madrugar mucho, la verdad, hermano. Y me levanto en la ventana que está grande con el patio ahí. Y yo disfruto el amanecer. Estos días había neblina. Y de verdad, hermanos, créanme, disfruté la neblina. Y la neblina no se veía estaba el jardín de la casa y no se veía los que conocen ahí, ¿cómo llaman la pared del jardín? No se veía. ¿Sabes qué produjo la neblina en mí? ¿Sabes qué produjo? No fue ganas de irme a dormir otra vez porque hacía frío. No. Una actitud de adoración. ¡Wow, Señor! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahí neblina toda, ¿no? O cuando vamos con mi esposa, esos días que está la luna así de grande, roja, o como color, no sé, naranja. ¿Qué te estimula, hermano? ¿No produce algo en tu ser? Pregunto. ¡Wow! ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué increíble! Lo hemos tomado. Con mi esposa, mi hija es testiga, bajamos temprano y vemos la montaña ahí y lloviendo. A mí me encanta, yo estoy muy feliz cuando llueve. Yo soy el hombre más feliz. Y está lloviendo y yo, ¡wow! Señor, gracias. Señor, la lluvia maravillosa. Y acá está diciendo que la naturaleza te honre ese grupo. Entonces, hermanos, rápidamente. Este texto, el capítulo 96, no empieza el contenido, el tema principal, el 96. Empieza en el 95. 95 al 100, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Es un grupo de salmos que estimulan a la adoración. Y voy a leerlo, hermano, para que entendamos un poquito. Voy a leer algunas cosas. Veamos Salmo 95. Ya vimos la invitación a los justos de la tierra, la invitación a las naciones, pueblos gentiles, una invitación a las familias, pero una invitación a toda la creación. Y nos falta un párrafo que habla acerca de 3 razones por las cuales Él es digno de adoración. Eso lo leemos en el versículo 13, pero lo podemos leer al final. Pero vean el versículo 1 del capítulo 95. Venid, vengan, por favor, vengan. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca y nuestra salvación. Vengan.
con regocijo, naciones corran, ¿no? Lleguemos, versículo 2, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Qué increíble esto, hermano, de verdad. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Versículo 6, venid, adoremos. Escucha bien, hermano, escucha, por favor, venid, adoremos. Y dice el texto, postrémonos. Y dice el texto, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Usa dos palabras que me llamaron la atención, hermano. Dice, arrodillémonos. Gustavo, ¿sabes qué significa arrodillarse? ¿Sabes qué significa arrodillarse? ¿No sabes? A ver, intenta. ¿Qué es arrodillarse? Arrodilla. Eso es arrodillarse. ¿Sí? ¿Lo entendemos o no? ¿Es fácil de entenderlo? Es literal. ¿No? Y la palabra postrémonos es arrodillado y ligeramente lleva tu cuerpo hacia adelante con tu cabeza en el piso. Lutero lo hizo así, ante el pontífice, no sé qué, el Papa Juan Pablo, no sé qué, no me acuerdo cómo, no, Lutero. Tenía que arrodillar y no tenía por qué mirar. Se arrodillaba, se postraba y cuando tenía que salir daba la vuelta y salía, no podía mirarlo. ¿No? Pero la Biblia dice arrodillémonos y pues, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuándo fue la última vez que ok, está bien que te arrodillaste o que te postrado, con tu cabeza pegada ahí, ¿no? Delante del Hacedor, del Creador. Dice que la única manera, querido Miguel, como una iglesia se puede mantener en pie es que sus feligreses estén de rodillas. De rodillas. Si quieres mantener tu familia en pie, querido Oscar, si quieres tenerla en pie, tienes que permanecer en rodillas delante del Hacedor, delante del Creador. Vamos al capítulo 98, solamente unos versículos, no podemos. 97 dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Vieron su gloria. Capítulo 98, versículo 4. Les dije que eran 5 salmos. Dice, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¡Wow! A nosotros nos da pena aplaudir porque nos van a confundir con los pentecostales. Entonces, mejor no aplaudir, ¿no? Pero dice la Biblia, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa, ¿no es cierto? Y con voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová. Y eso lo dice capítulo 15, versículo 1 de Primera de Crónicas. Los instrumentos que habían ahí. Y aquí lo menciona, clamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey. Versículo 7, brame el mar y su plenitud. Esa palabra plenitud está como que queriendo mencionar lo que Dios es. Él no solamente pleno. ¿Qué sería pleno para nosotros? Plenuria, creo que es la palabra. Hasta acá. Ahí llenó. Eso es pleno, completo, total, absoluto. Pero la palabra no es eso solamente. Dice que el tema es desbordar. La plenitud de Dios es esa. No es lo que es completo, no. Sino es desbordante, desborda. Es muy difícil, dice una persona ahí, para describir ese término en nuestro lenguaje, que no podemos describir lo que es la plenitud de Dios, no podemos describirla, pues es algo desbordante.
¿Se acuerda cuando dice Isaías que él colocó el límite al mar para que no se salga? Porque si no nos... como algo desbordante. Dice ahí, los ríos batan las manos, los montes todos hagan su regocijo. Versículo 2 del capítulo 99 dice, Jehová en Sión es grande, Sión es Jerusalén. Nosotros vamos de Jerusalén terrenal, nos vamos dirigiendo a nuestra ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Y un día estaremos allí en nuestra Jerusalén celestial, ¿no? Y entonces diremos, Jehová es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Versículo 5 del mismo capítulo, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9 del mismo capítulo, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Y pasemos al capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Entonces, el servicio es otra manera de cómo podemos alabar a Dios. Déjame decirte, querido hermano, que tú, si no estás sirviendo, no estás adorando a Dios. Y aparte no es servir por servir, y no es cantar por cantar, y no es ofrendar por ofrendar, no. No debes perder el propósito del servicio. Voy a decirlo y me da pena, pero voy a mencionar a nuestro hermano Nico. Con Nico quedamos en algo. Un momento hablamos con Nico en cuanto a la limpieza, ¿te acuerdas, Nico? Y Nico hacía algunos comentarios y yo avalo los comentarios, yo también afirmo. Dice, hermano, el servicio al Señor no se está haciendo como tiene que hacerse. Es a medias. Es a medias. Vean las ventanas, veamos las puertas, veamos los inodoros, veamos los lavamanos, es a medias. Veamos la parte de atrás, es a medias. Veamos las banquetas, es a medias. Estamos sirviendo a Dios de una forma mediocre, ¿no? Y entonces una parte, perdiste tu tiempo, es lo que quiero decirte. No vale nada para Dios, no cuenta, hermanos, hay mediocridad, ¿no? Hay negligencia, hay inoperancia. Porque veíamos en Efesios que todo lo que hagamos lo hagamos para el anciano de la iglesia que va a echar ojo. O para Javier que viene a echarnos ojo y nos coloca en la no. O para el hermano que vino a hacer el aseo y quería hacer algo muy bien y entristece en su corazón porque no estamos haciendo lo que es correcto. Cantad a Jehová, servirle, sirvamos a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso dice Pedro, que somos nación santa, pues adquirió para anunciar, ¿recuerdan? Somos, le pertenecemos a Él. Y podríamos seguir mencionando, hermanos, ¿no? Todo esto que estamos leyendo. Pero todo esto contiene una exhortación, un mandato, a que todos tenemos que adorar al Señor. Ahora, yo solamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que estamos diciendo, ¿no? Es adorar. Yo estaba leyendo bien las canciones, la letra de las canciones, y yo quería realmente expresarle eso a Dios, lo que estábamos cantando, que saliera de mi alma, de mi mente, con regocijo, toda mi alma expresándole adoración a Dios. Pero es muy triste ver, yo viendo que los que están acá ven, cuando estamos cantando, adorando a Dios, que lo debemos en espíritu, tu espíritu tomado, tu espíritu una entrega total, absoluta.
Entonces demos rápidamente un vistazo, hermanos, una invitación a toda la tierra, a los justos de la tierra, es una versión aramea, un cántico nuevo, dice, decía el hermano William MacDonald, decía, es un himno nacional que sonará en toda la tierra cuando Él aparezca para gobernar. ¿Me podrías buscar, hermano Uriel, ¿tienes Biblia? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y Apocalipsis 14, 3 para leerlo, cuando dice un cántico nuevo que se entonará cuando aparezca Él, Jesucristo, para gobernar, para reinar. No solo será un cántico nuevo, sino será un cántico universal, todo el planeta, toda la tierra va a adorar. Y entonces Apocalipsis 5, 9, ¿qué dice? Léelo, por favor. Ok, un cántico nuevo que se cantará en el cielo a la persona de Jesucristo cuando aparezca, ¿no? Como el Cordero inmolado. Pero en capítulo 14, léelo por favor, por favor, 14:3. Escuche quién va a cantar ese cántico, no escuche. ¿Quiénes cantarán ese nuevo cántico que nadie podía entender, nadie podía saber? ¿No? 244,000 redimidos, cantando un cántico nuevo. Quizás para ti como recién convertido, según 2 Corintios 5 dice que todo es nuevo, entonces para ti un cántico de alabanza podría ser un cántico nuevo de adoración. La persona que nunca entró en una iglesia cristiana, que nunca adoró de esta forma a Dios, entonces para él va a ser un cántico nuevo de adoración, ¿no? Esa es la idea. Después anunciar, es proclamar, es decir, que nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En segundo lugar, voy a rápido, ¿no? Porque ya se nos fue el tiempo, vamos a ir terminando, ir cerrando. En segundo lugar, un llamado a las naciones. Las naciones tenían que proclamar la gloria de Dios entre los pueblos gentiles. La gloria de Dios, dice un escritor, es mucho más que un esplendor majestuoso, ¿no? Incluyendo todas las razones para admirarlo y alabarlo como creador, como redentor. Es mucho más allá, hermanos. La gloria de Dios, no. Juan dice, y vimos su rostro, el rostro como el unigénito del Padre, lleno, ¿no?, de gracia y de verdad. Y después habla de un esplendor, ¿no? Pero es mucho más allá, hermanos. Nosotros no tenemos ni idea del resplandor de la gloria de Dios. La hablamos en sentido teológico y en obediencia a Dios y con una actitud de adoración real. Pero déjame decirte, hermanos, no, que ni tú ni yo sabemos esta gloria. No es solamente un resplandor. No es cuando hablamos de su soberanía y hablamos de su justicia y de su equidad. No. Es mucho más allá. Dios es mucho más allá que el cuerpo de Jesucristo. Es mucho más, hermano. Jesucristo hombre fue el método de Dios establecido por Él para darse a conocer a los hombres. Mucho más. Digno se basa en el reconocimiento de la persona, ¿no?, de ser merecedora de respeto y de admiración. Una suprema alabanza. Él es digno de que reconozcamos su grandeza. Hablar de la grandeza de Dios y de las cosas que Él ha hecho. Temible sobre todo sus ídolos. Nosotros vivimos en una población muy religiosa, muy religiosa. Y es un peligro los religiosos, porque no te dicen no al evangelio, pero no logran entenderlo.
porque están forrados de sus conceptos de idolatría. Entonces hay muchas peregrinaciones y cantando. Uno estaba escuchando ahí como chismoso atrás de la reja, que cantan. Hablaban de un montón de personajes, de nombres y esto y lo otro. Y todos, mucha gente, yo creo que estaba todo el pueblo ahí, ¿no? Wow, o sea, ellos están pensando que están adorando, ¿no? Y honrando y cayendo ante gracia delante de Dios en su gracia. No es ahí, ignoran por completo. Su idolatría no les permite ver nada. Alabanza y magnificencia, grandeza, obstinación, esplendor, ¿no es cierto? Él es sublime. Poder y gloria. Hay otro salmo que no alcanzó a leer, 104. La invitación a las familias, tributar, ofrecer, poner a Dios en primer lugar en tu vida. Dad a Jehová la gloria y poder, dad a Jehová la gloria y el poder, traer ofrendas. Venid a sus atrios, venid ante su presencia, a los atrios, al templo, estar allí en la presencia de Dios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí me llama la atención porque en la hermosura, escucha bien, esto es importante. Dice, aquí la palabra santidad se menciona la vestidura de sus atavíos. Que sus atavíos, ¿está bien la palabra o tiene acento? De vestimenta. Venid y adórale cuando te acerques a Él. Años o a ver un partido de fútbol, hermanos. Yo no me iré a ver un partido de fútbol acá, así, o sí. No, porque la ocasión no es, ¿no? Entonces me encantó esto, hermanos. El tema de nuestra vestimenta es importante para Dios cuando le busques en los atrios, sí es importante. Ahí lo está diciendo atavíos, los atavíos. Versículo 9. Las vestiduras. Aún podríamos pensar en la ropa que llevábamos cuando nos congregamos para adorar al Señor. No debe ser apropiada, ¿no es cierto? Y hay un pasaje en 2 de Crónicas 20:21 que describe estos atavíos, los hombres y mujeres que se acercaban a Dios. Y después ya no voy a mencionar, ya lo dijimos, alegres en los cielos, goces de la tierra, brame el mar y su plenitud, regocijes del campo y todo lo que en ellos hay, y todos los árboles del bosque y demás, lo que hemos leído en los otros salmos. Y en quinto lugar, y para cerrar, para terminar, vemos 3 razones por las cuales es digno de adoración. Ciertamente esta parte del Salmo habla acerca del futuro reino milenial, cuando Él aparezca para gobernar. Pero la primera razón, Cristo vendrá para reinar. Cristo vendrá para reinar. Hermano Oscar, ayúdeme buscando, por favor. Primera de Juan. ¿Te animas, Oscar? Capítulo 18, versículos 36 y 37. Ayúdale a buscar, Fabi, por favor. Juan, Evangelio según San Juan. La primera razón, Cristo vendrá para reinar y lo dijo ante un emperador romano. Escuche lo que dice. La segunda razón, Jesucristo vino a juzgar la tierra de una forma perfecta. Él reinará. En medio de tanto caos, tanto desorden como el que estamos viendo, tanta inseguridad, tanta incertidumbre, que genera a veces ciertamente cierto temor y demás, Él va a reinar con justicia. Y la tercera razón, juzgará a los pueblos mediante su verdad, con su verdad. ¿Quiero leerlo? ¿Juan? No, Juan, yo me equivoqué. Juan, el Evangelio se después de Juan. Juan capítulo 18, versos 36 y 37. Sí.
hasta ahí. Él está hablando con Pilato porque Pilato lo está fastidiando. Con que tú eres el rey, ¿verdad? El mero mero, ¿no? Él dice, un momento, estás equivocado. Mi reino es de acá, de allá. No lo entiendes. Y la segunda parte, versículo 37. Ok. Él viene para reinar, ¿no es cierto? Y la base de su reinado es sobre la verdad. Viene para reinar. Terminemos todos juntos, hermanos, ya cerrando este tiempo. En Romanos, acabamos. Pero podemos contemplar Romanos, que es lo que nosotros estamos. Romanos capítulo 8. Hay una llamada y creo que nos están invitando a comer a todos. Me parece. Así que creo que yo sea profeta, hermano. Si vengo un molito bien. No, mentira. Romanos 8, 19. 8, 19 al 22. Permítame y lo voy a leer. Dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente, el deseo ardiente, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad en función a todo el tema del pecado, ¿verdad? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, escucha, la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. Por eso toda la creación, los árboles, el mar, las estrellas, tendrán esa facultad de adorar, porque serán, ahí dice, la libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Mientras eso ocurre, hermanos, no perdamos de vista el plan y propósito de Dios, por el cual fuimos salvados para adorarle. Querido Señor, se nos fue el tiempo, pero se nos fue de una forma muy grata. Señor, solamente leímos. Realmente no hay mucho que explicar, no hay dificultad, Señor, en el pasaje. Es muy llano, es sencillo, pero es profundo a la vez. Nos estimula, Señor, a la adoración. ¿Cuántas veces, de forma continua y casi permanente, no cumplimos el plan de Dios? No servimos con actitud de oración, no ofrendamos con actitud de adoración, no nos congregamos, no venimos a los atrios con actitud de oración, venimos de forma religiosa e incluso a veces idolátrica, porque pensamos que lo que hacemos o lo que hago está bien y no es así. Oh Señor, aún en la vestimenta, Señor, cuando venimos, nos olvidamos que a través de nuestra vestimenta adoramos. O cuando proclamamos el Evangelio de salvación a otro, estamos adorando. O cuando tenemos un altar de adoración en casa, estamos adorando. Permítenos, Señor, realmente allí cuando le dijiste a la mujer samaritana que Dios está buscando verdaderos adoradores, allí en capítulo 4, que estás buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que realmente seamos nosotros, le adoremos en espíritu, bajo la verdad. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, amados hermanos.